Indeed. In that calling, what was the message that the Lord asked you to relay to the church? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dijo que le diera a la iglesia? At that time, what did the Lord speak to you directly about? En ese tiempo, ¿qué le dijo Dios directamente? About speaking to the church in this day and age. ¿Qué mensaje le dio para la iglesia en este tiempo? Thank you, Pastor Allen. Muchas gracias, Pastor Allen. I think that is the most important question in this entire conversation, really. Yo creo que esa es la pregunta más importante en toda esta conversación. In the beginning, it looked a little fuzzy, very difficult to understand. En el comienzo se miraba un poco borroso, un poco difícil de entender. Why he was speaking to me. ¿Por qué él estaba hablando conmigo? He began to speak to me in repeated dreams. Él empezó a hablar conmigo en sueños repetitivos, Consecutive dreams, sueños consecutivos, consistent on the same issue. consistente con el mismo tópico. And in the beginning, Y en el comienzo it became very tricky for me se hizo muy difícil para mí to really know how I was going to relay this message. de cómo yo iba a dar este mensaje, Because it wasn't a sweet message at all. porque no era un mensaje dulce. But later is when I understood that Y después fue cuando me di cuenta que it was his message. It wasn't my message. era el mensaje de él, no era mi mensaje. I was just being a vessel, Yo solamente era un instrumento, a messenger to deliver the message. un mensajero para traer el mensaje. And that is what really sets the messenger free, Y eso es lo que libera al mensajero, aware that the message is not his. cuando se da cuenta que el mensaje no es de él. So Entonces, in the first series of conversations, en las primeras series de conversaciones, Alan, the Lord began to exposition to me in different dreams and visions el Señor me empezó a hablar en diferentes sueños y visiones, the state of the church. el estado de la iglesia. And for me that was very difficult Y para mí eso fue muy difícil, because I thought he was speaking to all. porque yo pensé que les estaba hablando a todos. And I thought the church was now the better one. I should be speaking to the world. Y yo pensé que la iglesia estaba bien y que yo le iba a hablar al mundo. But his central concern was the church. Pero su preocupación central era la iglesia. And so, Entonces, in speaking about the church, hablando sobre la iglesia, he did not tell me to go tell them, look, you have done it so well, and this blessing is coming your way. él no me dijo, ve y diles, oh, lo han hecho tan bien que les viene esta bendición. He began to show me Él empezó a enseñarme the decay in the house of the Lord. la decadencia en la casa del Señor, The fall in the sanctuary of the Lord. lo caído que está el santuario del Señor. And it is such a fall that it's such a fall that literally cut through from the priesthood into the congregation. Está caído desde el sacerdocio hasta la congregación. Some of the central issues, the chief items the Lord presented were Algunas de las cosas principales que el Señor me presentó eran the adulterated message that's being preached in the church today. el mensaje adulterado que se le está presentando a la iglesia hoy, The message that is deficient of deliverance. el mensaje que tiene deficiencia
en la liberación, that is wanting of the power to deliver from sin. que le falta el poder de liberación del pecado. The message that is so much centered around the things of the world, of the earth, El mensaje que está centrado en las cosas del mundo, de la tierra, than the primary gospel of the blood and the cross. más que en el mensaje de la cruz y de la sangre. And so Y entonces, that was the main concern. And the Lord was saying, ese era lo que más le preocupaba, y el Señor estaba diciendo by voice, por voz, in those visions, by voice he said, en esas visiones, por voz me decía, go tell them to repent ve y diles que se arrepientan. And then later on, he began to show me also the sexual sin. Y más adelante también me empezó a enseñar el pecado sexual That had entered into the house of the Lord. que había entrado a la casa del Señor, Within the priesthood, the clergy, en medio del sacerdocio, the pastoral community, la comunidad pastoral and across the congregation. y dentro de las congregaciones. That to me was really evidence enough that Para mí eso era suficiente evidencia que the message the Lord was rebuking, the message that's deficient, el Señor estaba reprendiendo el mensaje que era deficiente of the power of the blood, the power of deliverance, del poder de la sangre, del poder de la liberación. the message that is being fronted today by the church, El mensaje que se está formando hoy por la iglesia, that message was indeed the cause que ese mensaje ciertamente era la causa for now all these other sins por estos otros pecados to take root in the church. que han tomado raíz en la iglesia, Because sexual sin, as the Lord was showing me, porque el pecado sexual, como me estaba enseñando el Señor, in the church, en la iglesia, and then the falsehood. y también la falsedad. The Lord also brought it out very, very clearly El Señor también me lo sacó a la luz muy, muy claramente, that there is rampant falsehood now que hay mucha falsedad ahora in the church and established though. en la iglesia y que ya está establecida. He talked about the false prophets in the church. Él habló acerca de los falsos profetas en la iglesia, The ones that are preaching los que están predicando about the kingdom of the earth, acerca del reino de la tierra, leading the church and the nations to the earth. guiando a la iglesia y a las naciones hacia la tierra, For a healthy and wealthy living on the earth. para una forma de vivir saludable y rica en la tierra, And not focusing the church y no enfocando la iglesia to the kingdom of God Almighty in heaven. hacia el reino de Dios Todopoderoso en el cielo. What do I mean by this? ¿Qué quiero decir con esto? The Lord was very concerned El Señor estaba muy preocupado about the lack of holiness in the church. acerca de la falta de santidad en la iglesia, Very much aware that He is the God of covenant, sabiendo que Él es el Dios de pacto, a powerful respecter of His covenant with man. un Dios que poderosamente respeta el pacto que ha hecho con el hombre, To the extent that on the final day He will stand on this word. que hasta el día final Él va a pararse con su palabra, That without holiness no man will see the Lord. que sin santidad
nadie verá al Señor. So surely my being sent to the church Entonces de seguro el haberme enviado a la iglesia was indeed the biggest manifestation of the love of God to the church. fue una gran manifestación del amor de Dios para con la iglesia, Even unto the nations. para las naciones. And so, Y entonces, because he was telling them, look, Jesus purchased you from sin. porque les está diciendo, mira, Jesús los compró del pecado. Why have you become complacent so much to the level that you have now recycled back to sin? ¿Por qué te has hecho tan complaciente que has regresado al pecado? And yet you are redeemed. Y sin embargo, tú eres redimido. You are supposed to have been delivered. Tú debes de haber sido liberado. So I was seeing God now clamoring, calling her back. Yo estaba viendo cómo Dios estaba llamando otra vez a la iglesia, Calling the church back in this calling. And then many other sins, the witchcraft muchos otros pecados como la brujería. that's going on. I'm talking about raw witchcraft Estoy hablando de la brujería fuerte in the church. en la iglesia. The Lord also talked about the many forms of defilement and evil El Señor también habló de las muchas formas de contaminación y de maldad that have now been compromised with in church, accepted in the church. que ahora son aceptadas en la iglesia, To the extent that one receives the Lord from the world, al punto que alguien del mundo acepta al Señor, enters the church, entra a la iglesia and sits in the church even with sin. y se sienta en la iglesia todavía con pecado, Comfortably, confortablemente, without a major transformation in character sin su carácter ser transformado between what they were and what they are in church. So these are the concerns the Lord was speaking about. Entonces estas son las cosas que el Señor me estaba hablando. And essentially at the end of it, Y esencialmente al final, the voice kept saying, tell these people to repent. la voz decía, dile a esta gente que se arrepientan. And then he now added, Entonces él ahora añadió, he said, tell these people to repent dijo, dile a esta gente que se arrepientan and prepare for the coming of the Messiah. y se preparen para la venida del Mesías. So now I was able to put the whole thing in one context. Ahora pude poner todo en un solo contexto To understand that this whole repentance, this whole conversation on repentance para entender que toda esta conversación acerca del arrepentimiento was indeed geared towards preparing the church for the coming of the Lord. que era guiada para preparar la iglesia para la venida del Señor. And that's when I began preaching repentance. Y ahí fue cuando yo empecé a predicar el arrepentimiento. The big meetings you see we have today across the globe. Las grandes reuniones que tenemos ahora alrededor del mundo. But in the same message on repentance and preparing for the coming of the Lord, Pero en el mismo mensaje de arrepentimiento y de prepararse para la venida del Señor. now the Lord began to show me in visions Ahora el Señor me empezó a enseñarme en visiones how the rapture of the church will take place. cómo iba a ocurrir el rapto de la iglesia, How the Messiah will come for the holy elect. cómo iba a venir el Mesías por los electos santos, The holy church. la iglesia santa. And I remember in one such vision, it was such tremendous Y yo me acuerdo en una de esas visiones, una visión tremenda, to see how glorious that event is to begin with.
para ver lo glorioso que va a ser ese evento para comenzar. And out the glory that was abound also the Lord as he came for the church in that vision. Y la gloria que estaba alrededor del Señor cuando venía por su iglesia. And even most importantly, the glory Y más importante todavía, la gloria with which the remnant elect church that he took de los electos que él tomó, was adorned. cómo estaba adornado. That church was totally covered with the glory of the Lord. Esa iglesia estaba totalmente cubierta con la gloria del Señor. It was a glorious church, a spotless church, Era una iglesia gloriosa, sin mancha, church without wrinkle, una iglesia sin arruga, church without stain, una iglesia sin mancha, mature church, righteous church. una iglesia madura, una iglesia justa. Having seen the church the Lord had now presented to me Al haber visto una iglesia que el Señor me había presentado, as qualifying to be taken by him, una iglesia que calificada para poder entrar y ser llevada por Él. and the condition of the current church, Y ahora ver la condición de la iglesia ahora. then I put two together at the time and understood the true dynamics of the mission. Entonces pude entender las dos dinámicas de la misión, Where this church is supposed to be moved from to reach this place. de a dónde tiene que ser movida esta iglesia para llegar a este otro lugar. How much work of repentance ought to be brought into the church Cuánta obra de arrepentimiento tiene que ser traída a la iglesia so that she may be mature, para que ella pueda madurar, she may clean up her stains, para que ella pueda limpiar sus manchas, spotless, and be ready. esté sin manchas y esté preparada.